El aire del sábado era denso y húmedo, cargado con el olor de la hierba recién cortada y el escape de los autos. Sara, una joven diseñadora gráfica de 25 años, conducía con las ventanas abajo, la música de su teléfono a todo volumen. No es que le gustaran especialmente las ventas de garaje. Le parecían un triste cementerio de cosas olvidadas. Pero su apartamento recién alquilado en el centro de la ciudad estaba casi vacío. Su presupuesto era limitado, y su gusto se inclinaba hacia lo vintage, lo que, en su mente, era la excusa perfecta para cazar tesoros de segunda mano en los suburbios. Había pasado las últimas 2 horas recorriendo barrios con nombres pintorescos. La mayoría de las ventas eran una decepción. Ropa de bebé manchada, juegos de mesa incompletos y libros de bolsillo con las esquinas dobladas. Estaba a punto de rendirse cuando vio un cartel pintado a mano, un poco inclinado y casi cubierto por la sombra de un roble. Antigüedades, decía en letras irregulares. La flecha apuntaba a una calle lateral que subía una colina, donde se encontraba una casa de estilo victoriano, alta y orgullosa, pero con las persianas descoloridas y el jardín cubierto de maleza. La casa, con su porche desvencijado y su pintura descascarada, parecía sacada de una película de terror. Aún así, la curiosidad de Sara era más fuerte que su sentido común. La dueña, una anciana con el cabello blanco y la piel arrugada como pergamino, la recibió en la entrada. Se llamaba Eleanor. Su rostro era una red de arrugas, pero sus ojos azules brillaban con una intensidad extraña, casi dolorosa. «Adelante, querida», dijo Eleanor con voz temblorosa, invitándola a pasar. «Todo debe irse. Todo lo que he acumulado. No puedo llevármelo conmigo». El interior de la casa era un laberinto de muebles cubiertos con sábanas blancas y cajas llenas hasta el borde. Había un olor rancio y dulce que a Sara le recordaba a flores secas y polvo. Mientras se abría camino entre las pertenencias de toda una vida de alguien, una pieza en la esquina más alejada de la sala llamó su atención. Cubierto parcialmente por una sábana, se erguía un espejo de cuerpo entero. Era alto, casi hasta el techo, y su marco de madera oscura estaba tallado con una labor de artesanía tan detallada que le robó el aliento. Hojas de parra y enredaderas entrelazadas en la madera, como si la naturaleza misma hubiera crecido alrededor del marco. Sara se acercó y retiró el resto de la sábana. Lo que vio la hipnotizó. El espejo tenía una belleza sombría. El cristal era antiguo, con una ligera distorsión que lo hacía ver como si uno estuviera mirando a través de una película de agua. Pero lo más inquietante era su superficie. No reflejaba la luz, la absorbía. La imagen de Sara, reflejada, era borrosa y carecía de la viveza que tenía en la realidad. La chica en el espejo tenía una palidez espectral y unas sombras profundas bajo los ojos que la hicieron estremecerse. «Es una pieza muy especial», dijo Eleanor, apareciendo de la nada, haciéndola saltar. «Mi abuela lo trajo de Europa, de un convento. Siempre decía que los espejos eran como portales, y que este en particular había visto muchas cosas, más de las que una persona debería ver». Sara rió nerviosamente. «Es hermoso. ¿Cuánto pide por él?» «Por ti, querida. $100. Me duele venderlo. No es solo un mueble. Es una historia». Eleanor parecía estar hablando más consigo misma que con Sara. Una historia que necesita un nuevo final. El precio era increíblemente bajo para una pieza tan única. Sara no lo pensó 2 veces. «Me lo llevo», dijo con decisión, sintiendo una punzada de excitación y una vaga, incomprensible, sensación de temor. «Solo necesito encontrar a alguien que me ayude a cargarlo». Eleanor asintió. «Ten cuidado. El reflejo a veces toma un poco de ti. Y lo que está adentro, a veces quiere salir». La anciana le dio una sonrisa débil y se retiró a la oscuridad de la casa,
dejándola sola con el espejo y su reflejo inusualmente pálido. Sara hizo una llamada rápida a su amigo Mark, un chico musculoso con una camioneta. Cuando Mark llegó, la expresión de su cara al ver el espejo fue de total desconcierto. «¿En serio? ¿Te has comprado un ataúd con un espejo?» bromeó. «Esa cosa parece que tiene fantasmas dentro». «No seas ridículo», respondió Sara, riendo para ocultar el escalofrío que le recorrió la espalda. «Es vintage. Es el alma de la habitación». Cargaron el pesado espejo en la parte trasera de la camioneta. Cuando pasaron junto a Eleanor, que los observaba desde la sombra de su porche, la anciana no dijo nada. Solo se cruzó de brazos y la miró, no con una sonrisa, sino con una expresión de profunda y abrumadora tristeza. Una tristeza que Sara sentiría en su propia carne, muy pronto. Cuando llegaron al apartamento de Sara, el sol de la tarde filtrándose por las ventanas proyectaba largas sombras en la sala de estar. El espejo, una vez colocado en la pared principal, lo dominaba todo. Era hermoso. Era grandioso. Era el centro de atención. Pero, al mismo tiempo, la luz natural que entraba en la habitación no lograba hacer que el cristal brillara. En cambio, parecía devorar la luz, manteniendo su superficie oscura y sombría. Sara se vio reflejada en él. Su reflejo era sombrío, como si estuviera atrapado en una foto sepia. No se parecía a ella. No del todo. «Me encanta», murmuró Sara a Mark, más para convencerse a sí misma que a él. Mark se encogió de hombros. «Es tu dinero. Yo me voy. Te dejo con tu obra de arte». Se fue, dejando a Sara sola. Y en el silencio de la tarde, la joven no pudo evitar la sensación de que no estaba sola en absoluto. Los primeros días con el espejo fueron extraños, pero no terroríficos. Sara se adaptó a la extraña distorsión de su reflejo, atribuyéndola a la antigüedad del vidrio. A veces, cuando se miraba en él, su reflejo parecía más pálido, más ojeroso de lo que se sentía. Pero se convencía a sí misma de que eran sus nervios, el estrés del trabajo o simplemente la mala iluminación de la habitación. El primer incidente real ocurrió una noche, mientras se preparaba para una cita. Se puso su vestido favorito, uno rojo que siempre la hacía sentir segura y radiante. Se paró frente al espejo para mirarse. Su reflejo, sin embargo, parecía triste. Una lágrima solitaria corría por la mejilla de la chica en el espejo. Sara, confundida, tocó su propia mejilla, pero estaba seca. Se frotó los ojos. En un instante, el reflejo volvió a ser un reflejo normal, sonriente y feliz. Su corazón latió con fuerza en su pecho. «¿Qué demonios?», susurró. Era una ilusión, debía serlo. Pero la ilusión se repitió, y se volvió cada vez más perturbadora. Una noche, mientras veía la televisión, una sombra cruzó el espejo. Una sombra delgada y alta, moviéndose por el fondo de la habitación. Sara se giró bruscamente, el corazón martillándole, pero no había nada. La siguiente noche, mientras se sentaba en el sofá, su reflejo se movió un momento antes que ella. Su brazo se levantó en un gesto espeluznante. Lo peor ocurrió una madrugada. Sara se despertó con un ruido en la sala de estar. Un sonido de rasguños. Era como si alguien estuviera deslizando uñas por una tabla de madera. Asustada, se levantó de la cama, tomó el bate de béisbol que guardaba para su defensa personal, se acercó sigilosamente a la puerta de la sala de estar. El sonido se detuvo. Con el corazón en la garganta, encendió la luz. La sala estaba vacía. No había nadie. Pero en la superficie oscura y polvorienta del espejo, había una marca profunda, una línea que parecía un rasguño. Sara se acercó, la mano temblorosa, y pasó el dedo por la marca. No había nada. La superficie estaba perfectamente lisa. Era solo polvo. Pero el rasguño estaba allí,
claramente visible en el vidrio. El terror se apoderó de ella. No era una ilusión. El espejo estaba cambiando. A la mañana siguiente, se despertó con un picor intenso en la cara. Se miró en el espejo del baño y vio una marca delgada, una línea roja y fea, que le cruzaba la mejilla. Era exactamente como el rasguño que había visto en el espejo del salón. Un escalofrío helado le recorrió la columna vertebral. El espejo no solo reflejaba, imprimía la realidad de lo que estaba atrapado en su interior. Sara, aterrorizada, intentó cubrir el espejo con una sábana. Pero el terror no desapareció. Los susurros continuaron, ahora más claros. Eran voces, múltiples voces, que hablaban al unísono, arrastrando las palabras. Sara no podía entender lo que decían, pero el tono era de un dolor insoportable y una tristeza inmensa. Finalmente, una mañana, decidió que no podía más. Tenía que devolver el espejo. Buscó el número de teléfono de la anciana, Eleanor, en su celular. Marcó el número con manos temblorosas. Eleanor respondió al instante, como si estuviera esperando su llamada. «Sabía que me llamarías», susurró con su voz vieja y temblorosa. «Señora», dijo Sara, intentando mantener la voz firme. «El espejo, hay algo mal con él. Está cambiando. No puedo tenerlo. Quiero devolvérselo». Hubo un silencio profundo en la línea. Luego, Eleanor suspiró. «No puedes devolverlo, querida. Lo que está atrapado en el espejo no quiere volver a casa. Solo un reflejo lo mantuvo tranquilo por un tiempo». «¿Qué quiere decir?» «El espejo es un portal. No es un portal entre el bien y el mal. Es un portal entre los reflejos. Tu reflejo es una parte de ti, pero también es una entidad separada. Cuando te miras en el espejo, tu reflejo, si es feliz, calma a los otros reflejos que están dentro. Pero si te vuelves triste, si el miedo entra en ti, te vuelves débil. Y tu reflejo también. Y ellos se alimentan de eso. Por eso las voces. Por eso las marcas. El espejo se está alimentando de tu miedo. Y lo que está dentro de él está haciéndose más fuerte». «¿Hay alguna forma de detenerlo?», preguntó Sara, las lágrimas de miedo rodando por sus mejillas. «Solo si rompes el espejo. Pero ten mucho cuidado. Si lo rompes, los reflejos que están dentro ya no tendrán una puerta. Estarán en la habitación contigo». Eleanor colgó, dejándola sola con la terrible verdad. Sara miró hacia la sala de estar, donde la sábana se movía lentamente, como si algo debajo de ella estuviera vivo. Dejó caer el teléfono, las manos temblando. Lo que estaba dentro se estaba haciendo más fuerte. Tenía que detenerlo. El consejo de Eleanor resonaba en la cabeza de Sara. Si lo rompes, los reflejos que están dentro ya no tendrán una puerta. Estarán en la habitación contigo. Sara sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Miró el espejo, aún cubierto por la sábana, y notó que la tela se movía. No por una brisa. Algo se agitaba, como si intentara liberarse. Sara se dio cuenta de que lo que había dentro se estaba fortaleciendo, alimentándose de su miedo. Y ya no le bastaba con las marcas y los susurros. Quería más. Quería libertad. Tomó la decisión más aterradora de su vida. Debía romper el espejo. Pero primero, necesitaba un plan. No podía simplemente atacarlo a ciegas. Si fallaba, si no lo rompía por completo, las consecuencias serían impensables. Corrió al garaje, agarró el martillo más grande que pudo encontrar, y regresó. Sus manos temblaban, pero su mente estaba extrañamente clara. No iba a dejar que un objeto inanimado la aterrorizara. Se paró frente al espejo, la sábana aún sobre él, y el martillo pesado en sus manos. «Sé que estás ahí», susurró, su voz apenas audible. «Sé que lo que quieres es salir.
pero no te lo voy a permitir. En respuesta, la sábana se agitó violentamente, y un sonido de cristal tintineando y rechinando provino de debajo de ella. Era como si miles de pequeñas astillas de vidrio estuvieran rozándose entre sí, haciendo un ruido infernal. Sara tragó saliva, el corazón latiéndole como un tambor. Con un grito que mezclaba el terror y la rabia, levantó el martillo y golpeó la superficie cubierta del espejo. El golpe fue devastador. La sábana se desgarró, revelando el cristal. Pero el espejo no se rompió. En cambio, en su superficie, aparecieron enormes grietas que se extendieron como una tela de araña. Y en el centro, donde el martillo había golpeado, el reflejo de Sara se distorsionó por completo. No era solo su cara la que se veía, sino muchas caras, rostros de agonía y dolor, que se fusionaban y se separaban en un espectáculo horrible y cambiante. Sara se quedó paralizada. El martillo se le cayó de la mano, con un golpe sordo en el suelo. Los rostros en el espejo gritaban, un coro de voces ahogadas y llenas de dolor. Algunos de los rostros eran antiguos, con trajes de otras épocas. Otros eran de niños, con ojos llenos de miedo. Y en el centro de ese caleidoscopio de terror, apareció un rostro familiar, la anciana Eleanor. Su reflejo la miraba con una expresión de profunda tristeza y desesperación. «¡Corre!», susurró el reflejo de Eleanor, su voz resonando en la habitación. «Sal de aquí, querida. Te has abierto la puerta. Ahora no hay forma de volver atrás». El grito de Sara se atascó en su garganta. El espejo comenzó a zumbar, un zumbido bajo y aterrador. Las grietas se profundizaron, y el cristal comenzó a resquebrajarse. Sara, en pánico, recogió el martillo e intentó golpearlo de nuevo, pero un aura fría y helada emanó del espejo. El aire se volvió gélido, y la luz de la habitación parpadeó antes de apagarse por completo. En la oscuridad, los rostros en el espejo brillaron, iluminando la habitación con una luz fantasmal. Los gritos se hicieron más fuertes, insoportablemente fuertes. Sara dio un paso atrás, tropezando. No había a dónde ir. Estaba atrapada en la habitación con el portal abierto. El espejo se hizo pedazos. No con un estruendo, sino con un sonido de cristal rompiéndose lentamente, como si cada fragmento fuera una gota de lluvia. Los pedazos cayeron al suelo con un tintineo, reflejando las tenues caras brillantes de lo que se había liberado. Cuando la luz regresó, la habitación estaba a oscuras. No había pedazos de cristal rotos en el suelo. En su lugar, el espejo estaba perfectamente intacto, pero había algo diferente. Su superficie no era oscura, sino que estaba en un blanco cegador. Y la luz venía no de fuera, sino de dentro de la superficie del espejo. Una figura delgada y alta se levantó lentamente de él, hecha de una bruma negra y sombría. Era la forma del reflejo, no de Sara, ni de la anciana, ni de ninguno de los otros rostros. Era la esencia de todos ellos. Y ahora estaba en la habitación, con Sara. La figura se detuvo en el centro de la sala y se giró lentamente para mirarla. Sara no pudo correr. Sus pies parecían clavados al suelo. Las lágrimas le corrían por las mejillas. La figura no tenía cara, pero Sara sentía sus ojos clavados en ella. El susurro volvió, pero esta vez era una sola voz, clara y fría, que le decía al oído: «Te hemos esperado por tanto tiempo». Y en ese momento, el espejo se oscureció detrás de la figura, y Sara supo que ya no había vuelta atrás. Ya no era un portal para entrar, sino una trampa de la que no había escapatoria. Y la última cosa que vio antes de que el frío absoluto la consumiera, fue su propio reflejo en el espejo, con una expresión de horror que no desapareció, incluso después de que su alma fuera absorbida en la oscuridad, uniéndose para siempre a las otras en el reflejo. La llovizna otoñal caía suavemente sobre el parabrisas de su auto. «Emily»,
Una joven artista de 23 años con un gusto inusual por las antigüedades, sonreía mientras conducía. La mayoría de la gente se quedaba en casa en un día tan gris y melancólico, pero para ella, el clima era perfecto. Las ventas de garaje en los días lluviosos eran las mejores. La competencia era menor y los vendedores solían ser más flexibles con los precios. Su destino era un barrio histórico en el norte de la ciudad, un lugar donde las casas antiguas guardaban secretos y la historia se sentía en el aire. Se detuvo frente a una mansión victoriana descuidada, con la pintura descascarada y el césped cubierto de hojas mojadas. El porche estaba lleno de objetos cubiertos con lonas de plástico. Un cartel escrito a mano decía: «Venta de liquidación, toda la casa debe ser vendida». La dueña, una anciana con la mirada perdida y el cabello enmarañado, estaba sentada en un sillón polvoriento. Sus ojos, de un azul pálido, parecían ver a través de Emily. «Todo debe irse», repitió como un mantra, sin mirarla directamente. Emily se abrió camino entre los objetos viejos. Había radios descompuestas, muebles apolillados y cajas llenas de ropa que olía a naftalina. Estaba a punto de irse, decepcionada, cuando algo en un rincón del porche, bajo una mesa, captó su atención. Era una muñeca de porcelana. No era como las típicas muñecas de coleccionista. Parecía más una reliquia familiar. Su vestido de encaje, una vez blanco, ahora era de un color hueso y estaba manchado de humedad. Un pequeño sombrero de paja se inclinaba sobre su cabeza, cubriendo parte de su cabello castaño. Sus ojos, pintados en un azul oscuro, tenían una expresión de melancolía profunda, casi humana. A Emily le recordó a una niña perdida, sola en el mundo. Adjunta a su tobillo, había una pequeña etiqueta de papel amarillento con una nota escrita a mano con tinta desvanecida. Sus ojos lo vieron todo. Ella fue mi amiga y mi confidente. Ahora busca una nueva alma gemela. Emily levantó la muñeca. Era más pesada de lo que parecía y su cuerpo era de un material frío y duro. La anciana notó que la tenía en sus manos. Mi abuela la conservaba con mucho cuidado. Le hablaba todo el tiempo. Le contaba sus secretos más íntimos. Decía que la muñeca escuchaba y que tenía una gran alma. Susurró la anciana, bajando la voz como si la muñeca pudiera escucharla. Luego, un escalofrío le recorrió el cuerpo. Pero yo nunca la quise. Me daba miedo. Me sentía vigilada. La anciana le dio un precio ridículamente bajo, como si estuviera ansiosa por deshacerse de ella. Emily, sintiendo una conexión instantánea con la muñeca solitaria, no dudó. La pagó, envolvió a la muñeca en su abrigo para protegerla de la lluvia, y regresó a su auto. Al llegar a su estudio, un apartamento espacioso y lleno de luz, colocó a la muñeca en un estante alto, justo enfrente de su escritorio. La luz de la ventana caía sobre ella, haciéndola parecer menos fantasmal. Emily se sentó a trabajar en un nuevo boceto. La muñeca, a la que había decidido llamar Serena, parecía el tema perfecto para una nueva pintura, una pieza central que capturaría la belleza y la tristeza del objeto. Pero mientras trabajaba, Emily sintió que algo no estaba bien. Sentía una mirada fija sobre ella. Cuando levantaba la vista, los ojos de la muñeca parecían seguirla. No de una manera que un objeto inanimado debería. Parecía que los ojos de Serena tenían un enfoque, una mirada penetrante. Emily se rió de sí misma, atribuyéndolo al cansancio. «Estás loca, Emily», se dijo a sí misma. «Es solo una muñeca. Es un trozo de porcelana con ojos pintados». Pero esa noche, mientras se preparaba para dormir, miró una última vez a la muñeca. La luz de la luna iluminaba el estudio, y en la penumbra, Emily juró que los labios pintados de la muñeca estaban torcidos en una débil y siniestra sonrisa. Cerró los ojos con fuerza y se dio la vuelta, con el corazón latiendo con fuerza. «No es real»,
se susurró. No es real. Solo estoy cansada. Pero su subconsciente sabía la verdad. Y lo que iba a ocurrir sería mucho más real de lo que ella podía imaginar. Los primeros días, Emily intentó convencerse a sí misma de que su imaginación le estaba jugando una mala pasada. El miedo es una cosa poderosa. Se dijo que la muñeca no podía moverse, que la sombra de la sonrisa era solo un truco de la luz. Pero la prueba llegó de forma sutil, y luego, de forma aterradora. Una mañana, al entrar en su estudio, Emily se detuvo en la puerta. Serena ya no estaba en el estante alto. La encontró sentada en el centro de su escritorio, justo al lado de sus pinceles. La mirada melancólica de sus ojos de porcelana la observaba fijamente. Emily sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Debe haberse caído. Quizás la moví anoche por accidente, murmuró para sus adentros, levantando con cuidado a la muñeca y devolviéndola al estante. Pero el incidente se repitió. Al día siguiente, Serena estaba sentada en la silla frente al escritorio de Emily. La mañana siguiente, la muñeca apareció en el sofá de la sala de estar, como si estuviera esperando ver televisión. Y una vez, Emily juró que la vio de pie al final del pasillo, bajo la luz tenue de la bombilla, como si estuviera a punto de caminar hacia ella. El terror se apoderó de Emily. Sus pinceles temblaban mientras pintaba, y los lienzos de colores brillantes se llenaron de sombras y figuras retorcidas. Ya no podía trabajar. Se sentía constantemente observada. La muñeca estaba por todas partes. No se limitaba al estudio. Emily la encontró en la cocina, con su pequeña mano apoyada en la puerta del refrigerador, y una vez, sentada en el lavabo del baño, como si se hubiera bañado. Decidida a recuperar el control, Emily tomó a la muñeca. Su cuerpo de porcelana se sentía extrañamente cálido. La envolvió en una manta y la colocó en un armario en el fondo de su pasillo, bajo un montón de toallas. Cerró la puerta con llave. «Ahí te quedarás», susurró. Su voz temblaba a pesar de que estaba a solas. «No saldrás de aquí». Esa noche, los ruidos comenzaron. Al principio, eran suaves, casi imperceptibles. Pequeños rasguños en la madera del armario. Emily se sentó en la cama, con el corazón martilleando contra sus costillas. Se tapó los oídos, intentando bloquear el sonido, pero era como si los rasguños estuvieran ocurriendo dentro de su cabeza. El sonido se hizo más fuerte, más violento, como si algo estuviera arañando desesperadamente la madera con uñas afiladas. Luego, un susurro. Era una voz fría y distante, casi un aliento helado que le erizó los vellos de la nuca. No provenía del armario. Provenía de la habitación misma, de la oscuridad. «Déjame salir, déjame verte». Con las manos temblando, Emily se levantó de la cama. Estaba a punto de gritar, pero la voz se hizo más clara. Ya no era un susurro. Era una voz infantil, helada, con un tono de enojo. «Ábreme. Tú eres la nueva. Quiero verte». El miedo paralizó a Emily. La voz era de la muñeca. De repente, el sonido del armario se detuvo. Un silencio sepulcral se instaló en el apartamento. Emily permaneció inmóvil, mirando hacia la puerta de su habitación. La manija de la puerta se movió lentamente. Un clic. El seguro se desenganchó. La puerta se abrió un poco y en la oscuridad del pasillo, Emily pudo ver una pequeña forma. Era la silueta de Serena. La muñeca se acercó, arrastrando sus pequeños pies de porcelana por el suelo. Se detuvo al pie de la cama de Emily. Sus ojos azules, que una vez habían parecido melancólicos, ahora brillaban con una luz propia, una luz llena de un odio antiguo. La muñeca no se movió, no habló. Simplemente se quedó allí, mirando fijamente a Emily. Y en ese momento, Emily supo la verdad. La muñeca no era un juguete. No solo quería hablar, quería algo de ella.
El miedo se había convertido en una niebla densa que envolvía a Emily. Se quedó paralizada, con la mirada fija en los ojos de la muñeca. A la luz de la luna que se filtraba por la ventana, los ojos de porcelana de Serena brillaban con una intensidad antinatural, llenos de un odio y una rabia que Emily no podía comprender. La muñeca se acercó lentamente, su pequeño cuerpo de porcelana crujiendo suavemente con cada movimiento. Se detuvo a unos pocos pies de la cama de Emily. La voz infantil que había escuchado antes volvió a susurrar, esta vez directamente en su mente, helada y sin emoción. Quiero saber tus secretos, quiero saber todo. No, no tengo secretos, susurró Emily, su voz temblorosa. Soy una artista. No tengo nada que esconder. La muñeca inclinó la cabeza. Su mirada se hizo más intensa. Todos tienen secretos. Secretos de miedo, de dolor, de vergüenza. A mi abuela le gustaba contarlos, y ahora ella es libre. Y yo soy su guardiana. Emily sintió que una fuerza invisible le oprimía el pecho. La muñeca no estaba buscando amistad. Estaba buscando un alma. Buscaba consumir la vida misma de Emily, alimentándose de sus miedos y sus secretos, hasta que no quedara nada. En ese momento, Emily recordó las palabras de la anciana. Le gusta que la gente le cuente secretos. La dejó sin secretos. La dejó vacía. El terror se transformó en pura adrenalina. Emily saltó de la cama, esquivando a la muñeca. No podía pelear contra un ser sobrenatural. Tenía que destruirla. Corrió hacia el estudio y tomó un martillo de su caja de herramientas. Al regresar a la habitación, vio a Serena sentada en su cama, con sus ojos fijos en ella. La muñeca no se movía, simplemente esperaba. Emily respiró hondo, levantó el martillo y lo estrelló contra la muñeca. El sonido del impacto fue espeluznante. La muñeca se rompió. Su cabeza de porcelana se agrietó y un ojo se desprendió. Pero de la muñeca no salió un chorro de aire. Salió un grito de dolor, un grito agudo que parecía venir del alma de una niña, un sonido de pura agonía que resonó en toda la casa. «No», gritó la voz infantil en su mente. «No me dejarás». Emily golpeó de nuevo. Y de nuevo. Fragmentos de porcelana volaron por la habitación. Con cada golpe, la voz de la muñeca se hacía más débil y el grito de agonía más agudo, hasta que se convirtió en un susurro, y luego en un silencio completo. Emily, temblando, se quedó de pie, con el martillo en la mano, observando los fragmentos de la muñeca en el suelo. Pero a medida que miraba, los pedazos de porcelana comenzaron a moverse por sí solos, uniéndose lentamente. Emily retrocedió. Su corazón martilleaba en su pecho. Los fragmentos se unieron para formar una forma humanoide. No era la muñeca, sino una figura de una niña pequeña con un vestido de encaje y un sombrero de paja. La niña no tenía rostro, pero sus ojos azules brillaban en la oscuridad. Eran los ojos de Serena. Se giró hacia Emily, y un susurro helado y lleno de ira llenó la habitación. Soy la guardiana de todos los secretos. La abuela me lo contó todo. Y ahora yo te contaré todos los tuyos. Y con esas palabras, la niña le mostró a Emily una imagen en su mente. No era un secreto. Eran muchos. Vio a su abuela llorando por la noche, a sus padres discutiendo en silencio, a su mejor amiga robando su idea. Eran sus secretos más profundos, su dolor más grande. Todo lo que ella guardaba para sí misma, todo lo que ella no sabía que tenía. Los secretos que había guardado, las cosas que la atormentaban sin que ella lo supiera, se le mostraron en una visión horrible. Emily sintió que su alma se vaciaba. El vacío en su pecho se hizo más y más grande, hasta que no hubo nada en su interior. La muñeca había cumplido su promesa. Le había quitado sus secretos. Le había quitado su alma. Y la niña de porcelana, ahora con una sonrisa en el rostro, se fusionó con la oscuridad de la habitación.
Emily cayó al suelo, un cuerpo sin vida. Se quedó mirando al techo, con sus ojos llenos de miedo, pero completamente vacíos. El espejo del baño reflejó su imagen, pero en el reflejo, sus ojos no tenían vida. Y en ese reflejo, el reflejo de la muñeca apareció y sonrió. La muñeca ahora tenía una nueva guardiana, una nueva alma gemela, para guardar los secretos. Jacob era un coleccionista. No un coleccionista de cuadros caros o coches antiguos, sino un coleccionista de historia. Su pasión eran las monedas. Podía pasar horas estudiando piezas antiguas, intentando descifrar sus secretos, quién las había tenido en la mano, qué tratos se habían hecho con ellas, qué historias habían presenciado. No buscaba monedas impecables. Al contrario, le gustaban las que estaban desgastadas por el tiempo, con huellas borrosas y rasguños. Cada moneda era, para él, una pequeña cápsula del tiempo. Esa mañana de sábado, Jacob, como de costumbre, buscaba anuncios de ventas de garaje. Uno en particular le llamó la atención. Venta de objetos antiguos. Colección de monedas. La dirección era en un barrio viejo y decrépito, un lugar al que Jacob nunca había ido. Pero la curiosidad pudo más. La casa a la que llegó era lúgubre y desmoronada. Una farola apagada colgaba sobre una puerta en ruinas y el jardín, cubierto de maleza, parecía no haber sido cuidado en décadas. El vendedor, un anciano de rostro pálido y arrugas profundas, estaba sentado en una silla agrietada. Tenía una mirada extraña y penetrante que hizo que Jacob se sintiera incómodo. El anciano señaló una pequeña caja de madera que estaba sobre la mesa. Las monedas, carraspeó, su voz tan seca como las hojas de otoño. Eran de mi padre. Estaba obsesionado con ellas. Solo le trajeron desgracia. Jacob se acercó a la mesa. La caja era vieja, con tallados y bisagras de cobre. Dentro, en el fondo, había un puñado de monedas antiguas. No se parecían a nada que Jacob hubiera visto antes. Una era de plata opaca, con la imagen de un hombre con cuernos, y otra de un metal tan negro como el carbón, con un grabado que parecía una estrella invertida. Otras monedas eran aún más extrañas. Una tenía un ojo siniestro y otra, unos huesos cruzados. Todas estaban desgastadas, pero los patrones eran nítidos y ominosos. Son muy inusuales, dijo Jacob, tratando de ocultar su emoción. Sí, respondió el anciano. Mi padre decía que no fueron hechas por manos humanas. Pagó un precio monstruoso por ellas. Ahora solo quiero deshacerme de ellas. El anciano se estremeció. Siempre tintinean. Incluso cuando nadie las toca. Quieren ser usadas. A pesar de las extrañas palabras del anciano, Jacob no pudo resistir la tentación. Sacó unos $1 de su billetera y los puso en la mesa. El anciano tomó el dinero, pero su rostro no expresaba más que una profunda fatiga. Ni siquiera se molestó en contar los billetes. Son suyas, susurró. Tenga cuidado. No son solo monedas. Sintiéndose como si acabara de encontrar un tesoro, Jacob regresó a su coche. Puso la caja en el asiento del pasajero y sintió un frío que parecía emanar del interior de la madera. Estaba encantado con su adquisición. Esto era lo que había estado buscando toda su vida. Al llegar a casa, inmediatamente vertió las monedas sobre su mesa. Eran frías al tacto y desprendían un olor extraño y casi palpable a moho y humedad. Comenzó a examinarlas con una lupa. Con cada minuto, su asombro crecía, pero también lo hacía su inquietud. Le pareció que los patrones de las monedas se movían. Vio como los cuernos de la moneda de plata parecían cambiar ligeramente de ángulo, y el ojo de otra parecía parpadear. Se apartó de la mesa. Sacudió la cabeza y se rió. Es solo el cansancio, se dijo a sí mismo. He pasado demasiado tiempo inclinado sobre ellas.
Decidió tomar un descanso y fue a la cocina. De repente, escuchó un leve tintineo que venía de la sala. Era un sonido como si las monedas chocaran suavemente entre sí. Jacob regresó a la sala, pero las monedas yacían inmóviles sobre la mesa. Se quedó allí unos segundos, luego se dio la vuelta para irse. Pero cuando dio un paso, volvió a escuchar el tintineo, esta vez más fuerte. Ya no tenía ninguna duda. Se giró y vio que dos monedas, la del cuerno y la del ojo, habían rodado una hacia la otra. Jacob sintió un escalofrío por la espalda. Las monedas no solo tintineaban, se estaban moviendo por sí solas. Jacob se quedó inmóvil, mirando las dos monedas. El frío en la habitación no era del aire, venía de la caja abierta sobre la mesa. Con el corazón martilleando en su pecho, se acercó, pero al ver las monedas inmóviles, se convenció de que había sido un truco de su mente cansada. Se quedó despierto casi toda la noche, pero el silencio permaneció. A la mañana siguiente, las monedas estaban exactamente donde las había dejado. Debo haberlo imaginado, se dijo a sí mismo. Decidió sumergirse en la investigación. Pasó los días siguientes en su biblioteca, buscando cualquier referencia a monedas similares. Buscó en viejos libros de numismática, en tratados de folclore europeo y en textos antiguos sobre monedas de sacrificio. No encontró nada. Las monedas no pertenecían a ninguna civilización conocida. Cada una era única, con grabados que no se asemejaban a ninguna escritura. Mientras investigaba, los extraños sucesos continuaron. Jacob estaba cenando una noche cuando escuchó un tintineo. No era un sonido suave, sino un tintineo rítmico y persistente. Regresó al estudio y vio que las monedas, en un patrón extraño, se movían una por una a través del escritorio, como si estuvieran siguiendo un camino invisible. Una de ellas cayó al suelo. Cuando Jacob se agachó para recogerla, la moneda se calentó al contacto. Le quemó la mano. La soltó de inmediato. El escalofrío que sintió no era por el dolor, sino por la aterradora comprensión de que la moneda estaba viva. Jacob no podía dormir. Cada noche escuchaba los sonidos. El tintineo, el roce de las monedas unas contra otras, el sonido de su movimiento. Una noche, mientras estaba medio dormido, escuchó una voz fría en su mente. Era apenas un susurro. «Úsame». Jacob se sentó bruscamente en la cama. Encendió las luces. La voz no estaba en la habitación, pero estaba en su mente. Era la voz del anciano, pero las palabras eran las de las monedas. «Úsame, para lo que desees». Al principio, Jacob se negó. No quería nada de ellas. Pero el susurro se hizo más fuerte, más persuasivo. Le susurraba promesas de riqueza, de poder, de control. Jacob se resistió, pero el susurro se convirtió en un torrente de ideas. El ojo de la moneda brilló con una luz roja, y de repente, una idea surgió en su mente. Un número de lotería. Era un número que le parecía perfecto, que no podía olvidar. Un par de días después, Jacob, sintiéndose controlado por un impulso que no podía explicar, compró un billete de lotería con esos números. Al día siguiente, vio los resultados. Había ganado. No el premio mayor, pero sí lo suficiente para cubrir sus deudas y comprar un nuevo coche. El éxito lo hizo sentir eufórico, pero también inquieto. El tintineo de las monedas parecía más fuerte, como si estuvieran celebrando. Pero la euforia pronto se convirtió en terror. Poco después de su victoria, la buena fortuna se desvaneció. Su coche nuevo se averió sin motivo. Su computadora se bloqueó, perdiendo meses de trabajo. Las deudas que había pagado regresaron de alguna manera, con los bancos diciendo que su pago no había sido recibido. El dinero, que había aparecido tan repentinamente, se estaba yendo de la misma forma, con intereses. Jacob se dio cuenta de la verdad.
Las monedas no daban, tomaban. La suerte que le habían dado no era un regalo, sino un préstamo. La voz regresó, ahora sin susurrar, resonando en su mente con la fuerza de un trueno. Debes pagar, ahora estás en deuda con nosotros. Jacob se paró frente a las monedas. La que tenía los huesos cruzados vibraba en la mesa. Las otras monedas comenzaron a rodar, formando un círculo alrededor de ella. Jacob miró la moneda con el ojo, que ahora lo observaba con una intensidad maligna. Sabía que las monedas no le habían dado suerte. Habían cobrado el precio de su alma. Y la deuda era mucho más grande de lo que él podría pagar. El pánico se apoderó de Jacob. El tintineo, que antes había sonado a celebración, ahora era una canción de muerte. El aire se volvió frío, y el olor a moho se intensificó. La moneda con el ojo, ahora brillando con una luz roja, parecía mirarlo fijamente, juzgándolo. La moneda con los huesos cruzados vibraba sobre la mesa, y las otras rodaban y chocaban entre sí, formando un círculo a su alrededor. La voz en su mente volvió, ya no como un susurro, sino como un grito aterrador. «Paga tu deuda». Jacob supo que tenía que deshacerse de ellas. No podía simplemente tirarlas. El anciano le había advertido que volverían. Tenía que destruirlas. Se tambaleó hacia la cocina. Tomó el martillo más grande que pudo encontrar y regresó. Las monedas se detuvieron, como si supieran lo que iba a hacer. Con un grito de rabia y terror, Jacob levantó el martillo y golpeó la moneda con el ojo. El golpe fue brutal, pero en lugar de romperse, la moneda se hundió en la madera de la mesa, como si fuera blanda. Jacob golpeó de nuevo, y esta vez, la moneda se fundió en el martillo. El metal de la herramienta se calentó, se deformó, se derritió, y la moneda, intacta, se desprendió de él. El martillo, que alguna vez fue un arma, ahora era una masa inútil de metal retorcido. El pánico se convirtió en terror puro. Las monedas comenzaron a vibrar violentamente, haciendo que la mesa y los objetos de la habitación temblaran. Se escuchó un zumbido bajo, y la voz en la mente de Jacob regresó, ahora clara, concisa y cruel. Las monedas no pueden ser destruidas. Su deuda no puede ser pagada con dinero. La deuda se paga con vida. Jacob retrocedió. Su corazón martilleaba en su pecho. Las monedas se levantaron en el aire, girando alrededor del cuarto como si tuvieran vida propia. El hombre con cuernos se le acercó, y la voz continuó en su mente. Mi dueño me usó para obtener poder, y yo le quité la suya. La de él y la de su hijo, el que te las vendió. Los hice miserables, y ahora te haré a ti miserable. Jacob comprendió la horrible verdad. Las monedas se alimentaban de la miseria, del fracaso, de la desesperación. Daban un poco de suerte para crear una deuda y luego cobraban un precio mucho mayor, destruyendo las vidas de sus dueños. El viejo y su padre habían intentado deshacerse de ellas, pero no podían, porque la deuda se transfería de un alma a otra. Y ahora tú eres la nuestra, gritó la voz. Tu deuda es tu vida, tu felicidad, y la de todos los que te rodean. La deuda se paga con dolor. Las monedas volaron hacia Jacob, y la que tenía los huesos cruzados se estrelló contra su pecho, como una bala. El impacto le quitó el aliento. Cayó al suelo, y las monedas cayeron con él. La del ojo se posó sobre su mano. Jacob no podía moverla. Sentía un frío helado que se extendía desde la moneda hasta su brazo. La última cosa que vio, antes de que su visión se nublara, fue a su propia mano, ahora temblando incontrolablemente, agarrando la moneda con los huesos cruzados. Los días siguientes, Jacob intentó seguir con su vida, pero era imposible. Su suerte se había esfumado por completo. Perdió su trabajo. Su casa se incendió inexplicablemente y su familia lo abandonó, cansada de su inexplicable mala suerte. Se volvió un hombre derrotado,
un ser miserable. Su vida se redujo a la desesperación, la soledad y la pobreza. Al final, se encontró en un callejón, su única compañía las monedas en su bolsillo, que tintineaban sin cesar. Al final, se dio cuenta de que no importaba lo que hiciera, no podía deshacerse de ellas. No se podían dar, ni destruir. La única forma de librarse de la deuda era pasarla a otra persona. Y esa era la única manera en que él podía volver a ser libre. Con un último aliento de desesperación, se dirigió a una venta de garaje, esperando un comprador ingenuo para su colección de monedas, a la que le adjuntaría una nota. Una nota que diría: ellas siempre tintinean. Quieren ser usadas. Buscan una nueva alma gemela. Mateo era un fotógrafo, pero no de la forma moderna. Le encantaban las cámaras analógicas, el proceso de revelar fotos, la magia de capturar un momento en papel. Su apartamento estaba lleno de cámaras antiguas que había coleccionado de tiendas de segunda mano y ventas de garaje. Su más preciada posesión era una cámara de la década de 1950, una de las primeras instantáneas. Era su tesoro. Ese sábado por la mañana, mientras exploraba un barrio tranquilo, vio un cartel en un camino de entrada. Venta de garaje, artículos únicos. La dueña, una mujer de unos 50 años con una mirada nerviosa, estaba sentada detrás de una mesa llena de cosas viejas. Entre ellas, en una esquina, vio algo que le hizo dar un brinco de emoción. Una cámara antigua y desgastada. Era negra, pesada, con un lente de metal oxidado y un diseño que no reconocía. Parecía de otra época. ¿Esa cámara funciona?, preguntó Mateo. La mujer se encogió de hombros, evitando su mirada. No lo sé. Fue de mi abuelo. Él le tenía miedo. Siempre decía que tomaba fotos de cosas que no estaban ahí. Hizo una pausa y sus ojos se posaron en la cámara. Se la doy por $20. Solo quiero deshacerme de ella. Mateo, entusiasmado con el misterio, la compró sin dudarlo. Sentía una conexión con ella, una especie de energía oscura y fascinante. La mujer se veía aliviada cuando él se fue, y le dio una última advertencia con una voz temblorosa. No la uses de noche. Por favor, no la uses de noche. De vuelta en su apartamento, Mateo cargó la cámara con un viejo rollo de película en blanco y negro que había comprado. Llamó a su mejor amigo, Lucas, para que posara para la primera foto. ¿Qué es eso? Parece un ladrillo con un lente, bromeó Lucas. Mateo ignoró el comentario y enfocó la cámara. El visor era claro, y Lucas se veía bien, parado en la sala de estar. Presionó el botón. La cámara hizo un clic metálico y, después de un momento, la foto salió de la ranura inferior. Mateo se sorprendió. La calidad era increíble. El contraste era nítido, la imagen era clara. Pero mientras la foto se revelaba, algo en el fondo se hizo visible. Detrás de Lucas, en la esquina de la habitación, había una silueta oscura, una figura alta con ojos que parecían brillar. No era una persona. Era una sombra, retorcida y amenazante. Mateo miró a la habitación. No había nada. Miró a Lucas, que se encogió de hombros. «No te ves bien en esa foto, amigo», dijo Mateo, riendo nerviosamente. «Pero la cámara funciona, ¿verdad?» Lucas miró la foto. «Sí, pero ¿qué es esa cosa en el fondo?» «La sombra de algo. La luz estaba mal», mintió Mateo. Su corazón latía con fuerza. La figura no se parecía a una sombra. Se parecía a un monstruo. Mateo decidió hacer otra foto, esta vez de su escritorio. Hizo la foto. El proceso de revelado tardó un poco más, y a medida que la imagen aparecía en el papel, el terror se apoderó de él. No era una foto de su escritorio. Era una foto de su propia habitación, pero en un futuro cercano. En la foto, él estaba de pie en la esquina,
con la cara pálida y los ojos llenos de miedo. Y detrás de él, la figura oscura estaba mucho más cerca. Mateo dejó caer la foto. La cámara no tomaba fotos de lo que estaba allí. Tomaba fotos de lo que estaba por venir. Y lo que estaba por venir, estaba a punto de llegar. Mateo sintió un frío recorrer su espalda, a pesar del calor de la habitación. La cámara no era normal. La advertencia de la mujer resonó en su mente. No la uses de noche. Miró el reloj. Eran las 5 de la tarde. Todavía había luz. Decidió hacer otra prueba, esta vez enfocando la ventana. Quería ver si la cámara mostraba algo fuera. Hizo la foto. Cuando la imagen comenzó a revelarse, vio el paisaje exterior, los árboles, la calle, la casa de enfrente. Pero había algo más. En el cielo, justo encima de los árboles, había una forma oscura, como una nube retorcida que no pertenecía allí. Parecía observando la casa de Mateo. El terror se apoderó de él. Guardó la cámara en una caja, sintiéndose observado. No se atrevía a usarla de nuevo. Esa noche, intentó dormir, pero no pudo. Cada sombra en su habitación parecía alargarse, tomar forma. Escuchaba crujidos extraños y susurros que no podía identificar. A la mañana siguiente, Mateo se despertó con una sensación de urgencia. Tenía que deshacerse de la cámara. La sacó de la caja con manos temblorosas. Mientras la sostenía, sintió una vibración leve. La cámara parecía estar viva, ansiosa por ser usada. Decidió llevarla a una tienda de antigüedades. Tal vez alguien sabría algo sobre ella. El dueño de la tienda, un hombre viejo con gafas de montura gruesa, examinó la cámara con interés. Es muy antigua, dijo. No reconozco la marca. Parece hecha a medida. ¿Dónde la encontraste? Mateo le contó sobre la venta de garaje. El rostro del anciano se ensombreció. Una mujer nerviosa. Dijo que fue de su abuelo. Sí, respondió Mateo, sorprendido. Debiste dejarla allí, dijo el anciano con voz grave. Esa cámara tiene una historia oscura. Se dice que fue hecha por un hombre obsesionado con la muerte. Quería capturar el momento exacto en que el alma abandona el cuerpo. Mateo sintió un escalofrío. ¿Y qué pasa con las fotos que toma? Muestran lo que está al borde de este mundo, explicó el anciano. Cosas que no deberían ser vistas. Cosas que se sienten atraídas por la cámara, por la oportunidad de cruzar al nuestro. ¿Cómo puedo deshacerme de ella?, preguntó Mateo, desesperado. Hay una forma, dijo el anciano lentamente. Pero es peligrosa. La cámara está ligada a este mundo a través de las fotos que ha tomado. Debes encontrar todas las fotos y quemarlas antes del amanecer del tercer día después de haberla adquirido. Si no lo haces, lo que está en las fotos se hará lo suficientemente fuerte como para cruzar completamente. Mateo corrió de vuelta a su apartamento. Buscó las fotos que había tomado. Eran solo 3. Las encontró debajo de su cama. Mientras las miraba, la figura oscura en la primera foto parecía más definida. Sus ojos brillaban con una maldad palpable. En la foto de su habitación, la figura estaba justo detrás de él, con una mano extendida. Y en la foto de la ventana, la forma oscura en el cielo era más grande, más cercana. Mateo sintió el aliento helado de algo invisible en su cuello. Sabía que no estaba solo. La cámara había abierto una puerta. Y algo la había cruzado. Mateo sintió un aliento frío en su cuello. No era el viento. Era algo más. Algo invisible, pero cuya presencia era tan tangible como su propio miedo. Miró las fotos. La figura oscura en la imagen de su habitación ahora se veía más nítida, sus ojos brillantes y llenos de una sed de malicia indescriptible. Sabía lo que tenía que hacer. Corrió a la cocina, agarró la estufa de gas y la encendió. El tiempo se le acababa. Tenía que quemar las fotos antes del amanecer, como le había dicho el anciano.
Mientras se apresuraba a regresar a la sala, la luz parpadeó y una ráfaga de viento frío azotó la habitación. Las ventanas se abrieron de golpe, haciendo que los cuadros se balancearan violentamente. Mateo escuchó un sonido de rasguños proveniente de la puerta del pasillo, como si algo con garras afiladas estuviera intentando entrar. La figura de la primera foto, la que le había tomado a Lucas, se levantó en la imagen. Sus ojos brillaron, y el susurro en la mente de Mateo se hizo más fuerte. «No quemes la puerta. No me hagas volver». Mateo ignoró la voz. No era la puerta lo que necesitaba quemar, sino la foto. Sostuvo la primera foto sobre la llama de la estufa. El papel se encendió de inmediato. La imagen se distorsionó, y la figura oscura se agitó, emitiendo un grito silencioso de agonía que resonó en el aire. La figura se contorsionó y se encogió, y cuando la foto se redujo a cenizas, el sonido de los rasguños en la puerta se detuvo. Pero el alivio de Mateo duró poco. La segunda foto, la de su escritorio, comenzó a emitir un zumbido bajo. La figura oscura en la foto se volvió borrosa y se movió. Las luces en el apartamento parpadearon de nuevo. Mateo miró a su alrededor. El monstruo no se había ido. Se había materializado. La sombra retorcida que había visto en la foto de su habitación se encontraba en la esquina de la sala de estar, mirándolo con una intensidad horrible. El corazón de Mateo latía con fuerza en su pecho. El monstruo no era un espectro. Era una criatura de pesadilla, de carne y hueso, con la piel arrugada y las extremidades retorcidas. Con un movimiento lento y horrible, la criatura comenzó a caminar hacia él. Mateo, con las manos temblando, sostuvo la segunda foto sobre la estufa. El monstruo se detuvo, emitiendo un silbido. El papel se incendió. El monstruo se retorció de dolor, su forma se hizo inestable y finalmente se desvaneció en el aire. Mateo sintió un sudor frío en la frente. Solo quedaba una foto, la de la ventana, la que mostraba la nube oscura y siniestra en el cielo. La sostuvo sobre la llama. El papel se quemó lentamente, y mientras lo hacía, el rugido del monstruo resonó en su mente. Era un sonido lleno de un odio insoportable. Pero justo cuando la foto estaba a punto de convertirse en cenizas, una ráfaga de viento helado apagó la llama de la estufa. La cámara, que había estado sobre la mesa, se había levantado sola y estaba apuntando hacia la ventana. La luna, ahora visible, brilló a través del lente. La cámara hizo un clic metálico. Mateo se giró. Vio la foto que había salido de la cámara. Era una foto de él. No del pasado o del futuro. De ese mismo momento. Una foto de él, arrodillado frente a la estufa, con la cara pálida y los ojos llenos de miedo. Y en el fondo, la figura oscura no era una sombra, sino una presencia física, que extendía una mano para agarrar su hombro. La cámara había capturado el momento en que el monstruo finalmente se había manifestado. La cámara no tomaba fotos del futuro, tomaba fotos del terror. Y en ese momento, el monstruo lo alcanzó. El dolor que sintió no fue físico. Sintió como una parte de su alma era arrancada de él. La cámara necesitaba un alma para la siguiente foto. Y se la había quitado a Mateo. La última cosa que vio Mateo antes de que la oscuridad lo consumiera fue la cámara. Y en el visor, el reflejo de su propio rostro, ahora distorsionado y sin alma. Y la cámara, con un último clic, escupió una nueva foto. Una foto de un joven con una expresión de agonía, con el corazón roto y la vida drenada. La cámara tenía su próxima víctima. Sofía era una coleccionista de sonidos. Tenía una fascinación por las melodías olvidadas y los viejos objetos que las contenían. En su pequeño apartamento, tenía una colección de tocadiscos, gramófonos, sobre todo, cajas de música.
Le encantaba la sensación de girar una llave y liberar una melodía que había estado encerrada durante décadas. Un sábado por la mañana, paseando por un vecindario lleno de grandes robles y casas antiguas, vio una venta de garaje. A diferencia de las otras, esta estaba extrañamente silenciosa. No había nadie más. Un anciano de unos 80 años, de pie al lado de una mesa, miraba fijamente una caja de madera. Al acercarse, Sofía vio lo que la había atraído. Era una caja de música, pequeña y rectangular, tallada con intrincados grabados de ramas de árboles y un solo pájaro en el centro. La madera era de un tono cereza oscuro, y un fino polvo cubría su superficie. «Es una pieza muy especial», dijo el anciano, con una voz extrañamente plana. «Me la dio mi madre. Ella me decía que era un objeto de gran belleza, pero que nunca debía abrirlo. El sonido», le dijo que había algo mal con el sonido. Sofía, intrigada, le preguntó, «¿Por qué no la abre?» «Porque está rota», respondió el anciano, con una sonrisa triste. «No se puede abrir, y no tiene música. Solo es un adorno». A Sofía le dolió oír eso. Ella sabía que podía arreglarlo. La compró por unos pocos $. El anciano no le dio las gracias, solo asintió con la cabeza y le dio una mirada de advertencia. De regreso a su casa, Sofía examinó la caja. La llave de metal era de un tono oscuro y frío. La giró, pero no se movió. Sofía pensó que solo estaba oxidada, pero entonces notó que la parte superior, donde se suponía que debía haber una ranura, estaba sellada. La caja no tenía un lugar para abrirse. Pero entonces, vio un pequeño y casi invisible tornillo en la parte inferior. Era un tornillo de plata, a diferencia de los otros tornillos. Lo sacó con un destornillador. Con el tornillo fuera, un pequeño clic resonó. Sofía miró la parte superior de la caja y notó que una línea delgada se había abierto. Con un suave empujón, la parte superior se deslizó hacia un lado, revelando un mecanismo de música brillante. El mecanismo estaba en perfecto estado. No estaba roto. Sofía giró la llave lentamente. La música era hermosa. Era una melodía dulce, una especie de nana. Pero a medida que la música sonaba, Sofía notó que el sonido tenía un eco extraño. No era un eco de la melodía misma, sino un eco de un susurro. Era una voz que no podía entender, que se hacía más fuerte a medida que la música continuaba. La melodía era pacífica, pero el susurro era malévolo. Sofía sintió un escalofrío. De repente, la música se detuvo. Sofía dejó de girar la llave. El eco del susurro se hizo más fuerte. Y luego, con una voz clara y fría, dijo, «Gracias por liberarme». Sofía se quedó inmóvil. La música había parado, pero el sonido no. Escuchó un sonido, un rasguño de una uña en su ventana. La música no estaba rota. Estaba esperando a que alguien la liberara. Sofía sintió un escalofrío en la espalda. El sonido se detuvo, pero no la sensación de una presencia. Puso la caja de música de nuevo sobre la mesa y sus dedos temblaron. No debió haberla abierto. El anciano tenía razón. Pasó toda la noche sin dormir. Le parecía oír música, pero estaba muy lejos, como si viniera de otra dimensión. Escuchaba susurros, pero no podía entender las palabras. A veces veía sombras que se movían en su habitación, y le parecía que eran creadas por la propia caja. A la mañana siguiente, Sofía decidió que tenía que deshacerse de ella. Tomó la caja de música, salió de la casa y se dirigió al contenedor de basura. Cuando estaba a punto de tirarla, escuchó la música. Era más fuerte que antes, y tenía un tono de ira. «No puedes tirarme. Te pertenezco, y tú me perteneces a mí», dijo la voz. Sofía se detuvo. Sintió que el corazón se le detenía. Sabía que no podía simplemente tirar la caja,
y que no podía simplemente irse. Tenía que descubrir qué era esa música y por qué la perseguía. Regresó a la casa. Se dio cuenta de que no podía simplemente dejar la caja. Tenía que averiguar qué hacía y qué quería. Tomó la caja, se sentó en el sofá y la sostuvo en sus manos. ¿Qué quieres?, preguntó. Quiero que me uses. Quiero que toques mi música, dijo la voz. Pero no puedo. Puedo darte lo que quieres. Puedo darte inspiración, nuevas ideas, música que nunca antes has escuchado, dijo la voz. Sofía sintió que su corazón se aceleraba. Era artista, y necesitaba inspiración. Sabía que no podía simplemente negarse. Tomó la caja de música y sus manos temblaron. Lo haré, pero debes decirme qué eres y qué quieres, dijo. Te daré nuevas melodías. Y tú debes tocarlas, dijo la voz. Sofía asintió. Tomó la caja de música y se dirigió a su piano. Sabía que no podía simplemente negarse, y que no podía simplemente huir. Tenía que averiguar qué era esa música y qué le hacía a ella. Sofía se sentó al piano, con la caja de música en un pequeño taburete a su lado. Se sentía aterrorizada, pero a la vez, una extraña euforia la invadió. Su mente se había quedado en blanco por un segundo. Y luego, una melodía que nunca antes había escuchado comenzó a formarse en su cabeza. Era una melodía simple, pero llena de una tristeza tan profunda que le hizo sentir escalofríos. Puso los dedos en las teclas, y sus manos se movieron por sí solas. La música de su mente se hizo realidad, y el sonido llenó la habitación. Era hermosa. La caja de música permaneció en silencio, pero Sofía podía sentir su presencia. La música no venía de la caja, venía de ella. La melodía terminó, y una nueva melodía comenzó. Era más alegre, pero aún así, tenía una nota de melancolía. Sofía siguió tocando, y cada vez que terminaba una melodía, otra comenzaba en su mente. La música era increíble. Era como si la caja de música le estuviera dando la habilidad de tocar la música más hermosa que jamás había tocado. Pero después de un rato, Sofía notó que algo estaba mal. Con cada nueva melodía, se sentía más cansada. Su cabeza dolía, y sus manos temblaban. Y lo más extraño de todo, las melodías no eran solo música. Eran recuerdos. La siguiente melodía que tocó era de su infancia, pero las notas eran diferentes, más oscuras, más tristes. Le trajo un recuerdo de un momento de dolor, un momento que ella había olvidado. La melodía siguiente era de su primer amor, pero era una canción de traición. La siguiente era de su familia, pero era una canción de abandono. Sofía se dio cuenta de la horrible verdad. La caja de música no le estaba dando nueva música. Estaba tomando su propia vida, sus propios recuerdos, sus propios sentimientos, y los estaba transformando en melodías. Estaba absorbiendo su alma y su corazón, y los estaba convirtiendo en música. Y ella, la artista, era solo un instrumento. La música se hizo más rápida, más frenética, y las melodías se volvieron más oscuras. Ahora no eran solo recuerdos, eran sus peores miedos. El miedo al fracaso, el miedo a la soledad, el miedo a la muerte. Con cada nota, sentía que una parte de sí misma era arrancada. Intentó detenerse, pero no pudo. Sus manos no le obedecían. Estaban unidas a las teclas, moviéndose sin su control. La caja de música, silenciosa en el taburete, emitía un sonido bajo y ronco, como un rugido de hambre. Finalmente, la última melodía llegó a su mente. No era una canción de su vida. Era una canción de su muerte. Era una canción de un vacío total, de la nada. Sofía se dio cuenta de que la caja de música había absorbido todo. Su alma,
sus recuerdos, sus miedos, sus esperanzas, sus sueños. La había dejado completamente vacía. La música se detuvo. Sofía cayó al suelo, sin vida. Sus ojos estaban abiertos, pero sin brillo. La caja de música se cerró, y la llave se movió por sí sola. La caja emitió un sonido bajo y satisfecho. El alma de Sofía estaba ahora dentro, esperando el siguiente coleccionista. Clara era una mujer joven y curiosa, fascinada por los misterios y las viejas historias. Siempre que pasaba por una venta de garaje, su mente se llenaba de preguntas sobre los objetos que veía. ¿Quién los había usado? ¿Qué secretos guardaban? Esta curiosidad la llevó a una venta de garaje en el centro de la ciudad, en un callejón estrecho y sombrío. La venta era más bien un desorden. Cajas llenas de cosas viejas se amontonaban en el callejón. El vendedor, un hombre con una cara severa y ojos penetrantes, estaba sentado en una silla. No dijo nada, solo miró a Clara mientras ella exploraba. En una caja, entre herramientas oxidadas y cachivaches, Clara vio un objeto que la cautivó de inmediato. Era un manojo de llaves. Unas 20 llaves de diferentes formas, tamaños y metales, unidas por un anillo de hierro oxidado. Algunas eran de hierro forjado, grandes y pesadas, como si pertenecieran a un antiguo castillo. Otras eran pequeñas y delicadas, con extraños grabados. Ninguna de las llaves parecía coincidir con las demás. Clara levantó el manojo. Las llaves eran sorprendentemente frías al tacto. Una extraña sensación de asombro y de pavor la invadió. Son llaves de puertas que deberían permanecer cerradas, dijo el anciano con su voz profunda. Clara se giró y vio que la miraba directamente. ¿Qué quiere decir?, preguntó. Mi padre me las dio. Me dijo que las llaves abren puertas al pasado y al futuro. Pero lo que entra en la habitación no se puede dejar ir. Lo que sale no se puede dejar volver, dijo el anciano. Su voz era un susurro. Lo que abren, lo traen consigo. Clara se sintió tentada. ¿Serían estas llaves capaces de abrir puertas a otros mundos? La idea era fascinante. Ignorando la advertencia del anciano, le pagó y se llevó el manojo. De vuelta en su apartamento, Clara estudió las llaves. Eran aún más hermosas de lo que parecían. Se sentó en su sofá, girando las llaves en sus manos, y decidió probar la más antigua. Era una llave de hierro forjado, con una cabeza tallada con extraños símbolos. La probó en la puerta de su apartamento. No funcionó. Pero entonces, vio algo extraño. En la parte posterior de su apartamento, había una pequeña puerta que nunca había notado. Estaba escondida detrás de una estantería llena de libros. La puerta era de madera vieja y el pomo estaba oxidado. Clara sintió una punzada de emoción y temor. Tomó la llave más antigua y la probó en la cerradura. Para su asombro, la llave encajó. Con un fuerte clic, la cerradura se abrió. Clara abrió la puerta lentamente. La habitación que vio no era parte de su apartamento. Era un cuarto pequeño y oscuro, lleno de polvo y telarañas. El aire era pesado, con un olor a moho. En la esquina, había una pequeña cama con un colchón de paja, y en la pared, había un dibujo infantil de una figura con una sonrisa enorme y dientes afilados. La habitación no se parecía a nada que ella hubiera visto. Pertenecía a otro tiempo, o a otro lugar. Clara retrocedió. Su corazón latía con fuerza. La habitación no estaba vacía. En la cama, en medio de la oscuridad, había una figura delgada y pálida, con la cara cubierta por una máscara. La figura se levantó y se dio la vuelta, y la máscara que llevaba tenía la misma sonrisa y los mismos dientes afilados que el dibujo en la pared. La figura la miró, y Clara sintió que su alma se congelaba. La llave abría puertas, y lo que estaba adentro, la estaba esperando. Clara se quedó paralizada,
Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. La figura enmascarada se levantó de la cama. Sus movimientos eran lentos y antinaturales. La máscara, con su horrible sonrisa dibujada y sus ojos vacíos, era la misma que la del dibujo en la pared. La figura no emitió sonido, solo la miró fijamente. El silencio en la habitación era tan denso que Clara casi podía sentirlo. Con un grito ahogado de terror, Clara intentó cerrar la puerta, pero algo la detuvo. La figura extendió una mano huesuda, sin dedos, y la empujó suavemente, manteniéndola abierta. Clara sintió un frío helado en su brazo. Con todas sus fuerzas, empujó la puerta y la cerró de golpe. La llave, que había encajado tan fácilmente, ahora estaba atascada en la cerradura. Clara tiró de ella, pero no se movía. La cerradura emitió un leve zumbido, como si la llave y la cerradura estuvieran unidas. Desde el otro lado de la puerta, Clara escuchó un rasguño, como si algo estuviera arañando la madera con uñas afiladas. No, 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 susurró Clara para sí misma. El rasguño se hizo más fuerte, más violento. La puerta temblaba. Clara miró el manojo de llaves en su mano y vio que la llave que había usado brillaba con una luz débil y siniestra. Estaba caliente al tacto. Clara corrió hacia la puerta principal de su apartamento, pero se detuvo. Si algo había salido de esa habitación, ¿qué pasaría si abría su propia puerta? Podría liberar al monstruo en su edificio. Decidió que la única manera de sobrevivir era enfrentar lo que había desatado. Regresó a la puerta secreta. Los rasguños se habían detenido. Había un silencio sepulcral. Con el corazón en la garganta, Clara puso su oreja contra la puerta. No escuchó nada. Decidió que la figura se había ido. Pero cuando se alejó de la puerta, la manija se giró lentamente. Un clic. La puerta se abrió un poco. La cara de la figura estaba en la abertura, sin máscara. Sus ojos eran dos agujeros negros y su boca una ranura. La figura no dijo nada, solo le hizo un gesto con su mano, invitándola a entrar. Ven, abre. Susurró una voz en su mente. Clara se congeló. Sabía que no podía ir a ninguna parte. La llave la había elegido. Y ahora la había abierto. Y lo que estaba dentro de la habitación, quería algo de ella. El miedo de Clara se convirtió en un terror absoluto. La figura enmascarada se había quitado la máscara, revelando un rostro pálido y sin vida. La figura no se parecía a nadie, pero sus ojos eran de un azul familiar. Eran exactamente iguales a los de Clara. La figura no habló, pero la voz en la mente de Clara se hizo más fuerte. No soy de otro lugar. Soy de tu pasado. Soy el miedo que has escondido, el dolor que has enterrado. Las llaves no abren puertas a otros mundos. Abren puertas a lo que has olvidado. Clara sintió una punzada de horror. La figura era una manifestación de sus propios miedos, sus propios secretos, que ella había escondido tan bien que había olvidado. Y la llave no era solo una llave. Era un catalizador. Las llaves me liberaron, me permitieron encontrar a un huésped, a un alma, la mía, y ahora te las doy a ti. La colección de llaves es una maldición. Quien las abre, se convierte en guardián. Quien las usa, se convierte en esclavo. Clara intentó correr, pero sus pies estaban clavados al suelo. La llave que había usado, ahora caliente, se fusionó con su mano. El dolor fue insoportable. Sintió que la llave se convertía en una parte de ella. La figura se deslizó de la habitación, sus movimientos ahora fluidos, casi humanos. La figura miró a Clara, y su rostro sin vida se retorció en una sonrisa. Ahora, eres libre. Y yo soy libre.
La figura se deslizó hacia la puerta principal del apartamento de Clara, abrió la puerta y salió. Clara la vio irse. El corazón le latía con fuerza, pero ya no sentía miedo. Sintió un vacío en su pecho, un vacío que la figura se había llevado consigo. La llave se quedó en su mano, una parte de ella. El dolor se desvaneció, y se sintió completa de una manera extraña, como si una parte de ella, que había estado perdida, hubiera vuelto. Se acercó a la puerta del pasillo, la que la figura había abierto. La miró, y supo que su vida había cambiado. Ya no era la misma. Ahora era la guardiana de la habitación, el lugar al que los miedos venían a descansar. La última cosa que vio Clara en el pasillo fue a sí misma, pero no era ella. Era una mujer con un rostro pálido y una sonrisa horrible, con sus ojos vacíos. Esa era la figura que había estado en el cuarto, la que se había ido. Y el rostro que la figura había dejado atrás, el rostro de Clara, estaba ahora permanentemente en su cara. Su sonrisa era horrible, sus ojos estaban vacíos. Clara se quedó en el pasillo, su rostro retorcido en una sonrisa de bienvenida, esperando a que alguien abriera la puerta.